Florentino Pérez iguala a Santiago Bernabéu. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a Madridismo al Día. Pues efectivamente, Florentino Pérez, como presidente del Real Madrid, ha obtenido su sexta Copa de Europa, igualando de esta manera a el gran Santiago Bernabéu, que también como presidente obtuvo 6 cetros europeos de la máxima competición continental. Y este vídeo va para poner precisamente en valor y en contexto la figura de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, que con sus virtudes y sus defectos evidentes, porque todos somos humanos, acertamos y nos equivocamos, creo que ha tenido y tiene un periodo de éxito rotundo, clarísimo, evidente. O sea, reitero, lleva muchos años en el cargo y durante todas estas situaciones que ha vivido el Real Madrid, más positivas y más negativas, ha estado en la mayoría de ellas Florentino Pérez. Pero la capacidad de llegar al éxito como ha llegado Florentino Pérez y el impacto que ha tenido como presidente es descomunal. Y el más parecido a don Santiago Bernabéu. Ahí están los 6 cetros, las 6 Copas de Europa, las 6 Champions, donde iguala a Santiago Bernabéu. Y donde además existen distintos símiles, ¿no? Florentino llega en una época donde el Real Madrid necesita un impulso. Es verdad que con Lorenzo Sanz se ganan 2 Copas de Europa, pero el Real Madrid necesita un periodo de modernización, un periodo de reconstrucción económica de un club que estaba prácticamente en la bancarrota, sufriendo mucho a título económico y que le costaba aspirar a los mejores jugadores del mundo, aunque obviamente a título competitivo el Real Madrid estaba haciendo cosas muy buenas con Lorenzo Sanz, como digo, ganando esa Copa de Europa, la 7ª y la 8ª también en París. Pero cuando llega Florentino, la gestión y la modernización son elementos fundamentales en el crecimiento del Real Madrid. Y eso en la actualidad lo estamos viendo. De hecho, Santiago Bernabéu funda el estadio Santiago Bernabéu y Florentino Pérez ha dado otro nuevo impulso al estadio Santiago Bernabéu. Un impulso que va a hacer que el estadio tenga una serie de réditos en forma de beneficio económico mediante la explotación de distintos negocios en el propio estadio del Paseo de la Castellana. Y también otro símil, ¿no? Hablando de esa comparativa que estoy poniendo, creo que en una ocasión correcta después de esta 14ª Copa de Europa, pues con Santiago Bernabéu, con don Santiago Bernabéu llega Alfredo Di Stéfano. Y con Florentino Pérez llega la otra gran figura emergente de la historia del fútbol del Real Madrid para mí, que es Cristiano Ronaldo. Como sea, pero llega con Florentino Pérez. Esa es la realidad. Otro jugador que marca un punto de inflexión en el nivel competitivo y en el crecimiento exponencial en Europa del Real Madrid. Y luego, por otra parte, la ciudad deportiva de Valdebebas, ¿no? Después de que efectivamente, en donde están actualmente las 4 torres, pues estuviera la antigua ciudad deportiva donde se generaron grandísimas ilusiones con canteranos múltiples, que no hace falta recordar en este vídeo, pero una cantera prolífica que precisamente se ingenió y empezó a funcionar, entre otras, la de la Quinta del Buitre, en la zona donde actualmente está, pues las 4 torres, donde estaba la vieja ciudad deportiva, pues ahí se fraguó, gracias a Santiago Bernabéu también, lo que era la cantera del Real Madrid, tal y como la conocíamos hace muchos años. Pero, por otra parte, Florentino Pérez, con la nueva ciudad deportiva, ha hecho una nueva ciudad deportiva ejemplificante en muchísimos aspectos, con, pues, lo dicho, una serie de características y de elementos que la hacen también única y que la hacen una ciudad deportiva que está a la vanguardia a nivel mundial. Entonces, bueno, creo que es un buen momento para poner en valor la gestión de Florentino Pérez, que insisto, también tiene puntos negativos, como ya hemos recordado en este canal. No somos del lobby de Florentino Pérez, es decir, cuando ha hecho cosas bien, lo aplaudimos muchísimo, como creo que ha hecho muchas cosas bien esta temporada, y también otras que ha hecho mal, como por ejemplo salir a hablar de la Superliga cuando no lo tenía todo cerrado, ni mucho menos, y al final quedó con el culo en el aire. Sí, porque quedó con el culo en el aire, en la realidad. Con los matices que podamos poner, pero quedó mal. Y cuando hace las cosas bien a nivel de gestión, que es donde él mejor se mueve, y a nivel de configuración y estructura de club, pues lo decimos, el club está muy bien estructurado, muy bien organizado, está pues donde tiene que estar el Real Madrid, y con Florentino Pérez, pues volvió a ser un equipo grande en Europa,
entre otras, gracias a su gestión. Y por supuesto, Florentino no mete los goles, Florentino no está en el terreno de juego, pero para que haya grandes jugadores, para que todo el sistema Real Madrid funcione de manera adecuada, siempre hay que mirar a la presidencia, y desde ahí hacia abajo, a la hora de valorar responsabilidades. ¿O solo lo vamos a hacer cuando el Real Madrid ha funcionado mal? Cuando funciona bien tendremos que también poner en valor el trabajo que ha hecho don Florentino Pérez. Y aquí lo vamos a hacer, de verdad. No tenemos ni filias ni fobias, aquí nos movemos mediante los patrones de lo que vemos, de lo que está expuesto, y lo dicho, igual que a nivel comunicativo el club para mí tiene que dar muchísimos pasos al frente y mejorar mucho la comunicación del propio presidente, a nivel de trabajo, de gestión, de esfuerzos estructurales, pues es un club que está trabajando como el mejor club del mundo. Y a nivel deportivo, ahí están los resultados, que el club está trabajando muy bien, con sus matices que tiene que seguir mejorando, con las cosas que a mí también me gustarían, pero los resultados, chavales, están ahí, donde los vemos. Y por eso creo que era un buen momento, pues, para poner ese punto de analogía, de comparativa directa entre los dos mejores presidentes de la historia. Obvio para mí también, que son tanto Santiago Bernabéu como Florentino Pérez, cada uno en sus momentos. Evidentemente Santiago Bernabéu tuvo el punto de inicio, que es más importante que el momento de impulso que hizo Florentino, pero también dentro del orden moderno y actual, Florentino Pérez ha tenido una incidencia descomunal en lo que es el Real Madrid y en su historia, con todas las Champions obtenidas, con los balones de oro que ha habido de por medio, con el nivel de espectáculo, de competitividad, de gen Real Madrid que hemos vivido. Eso también lo hemos vivido con la presidencia de Florentino Pérez. Así que, en lo malo, cuando las cosas fueron mal, en su primera etapa lo dijimos, y en esta segunda etapa, desde 2009, la verdad es que el equipo ha ido dando unos saltos con temporadas mejores y peores, con títulos más o menos, pero al final coges el grueso de lo que ha ido haciendo el Real Madrid en estos años, y hay muchísimas más cosas positivas que negativas. No todo puede ser pluscuamperfecto, pero desde luego yo me quedo con una gestión más que positiva de Florentino Pérez en el Real Madrid, y lo digo de verdad. Para mí, claramente, los dos mejores presidentes de la historia del Real Madrid son Santiago Bernabéu y Florentino Pérez. Así que desde aquí, enhorabuena al presidente por su labor actual dentro del Real Madrid, que con sus matices está haciendo una labor excepcional. Chicos, me gustaría que me dejéis vuestros comentarios al respecto. Ahí he puesto una serie de comparativas con el nuevo Bernabéu, la ciudad deportiva, con los fichajes de Di Stéfano, Cristiano Ronaldo, con el número de Copas de Europa. Yo creo que es evidente que existen un montón de analogías entre Florentino y Santiago Bernabéu. Y por supuesto habrá gente que sea más partidaria de Florentino, otros menos, pero creo que en un punto intermedio es de justicia encontrarse con un presidente que ha producido muchísimo beneficio para el Real Madrid.